Pues bien, JavaScript realmente es uno de los lenguajes, como les decía, más presentes y más usados, y por lo mismo pues es de los más demandados, ¿no? Esta es una encuesta de una página que se llama Stack Overflow, que es una página donde pueden encontrar mucha información. Normalmente la gente hace preguntas ahí y se responden. Y bueno, pues de las preguntas más, o sea, que de los, digamos, pues sí, de los temas más frecuentes es JavaScript y después HTML y CSS, ¿no? O sea, por supuesto, todo el lado web y sobre todo el frontend es totalmente demandado. Y bueno, después vienen otros lenguajes que también permiten hacer backend o permiten hacer trabajo con datos o etcétera, ¿no? Y bueno, JavaScript realmente existe en todas partes, ¿no? En todo tipo de aplicaciones lo vamos a encontrar. Por supuesto, cuando navegamos en una página como Facebook, Google, toda esta interacción que podemos tener es gracias a JavaScript. Incluso las páginas que no usan JavaScript o los programadores que no usan JavaScript compilan su código, lo convierten a JavaScript a través de ciertos medios. Y bueno, en cierto sentido es indispensable conocer JavaScript para poder hacer incluso este tipo de operaciones, ¿no? Porque siempre es como, pues sí, es como la interfaz que nos permite hacer interacción en la web. En backend también hay mucha más diversidad de lenguajes, pero JavaScript se ha vuelto cada vez más fuerte. La plataforma principal es Node.js, que está basada en el motor, digamos, de JavaScript de Google Chrome. Y bueno, pues ya está en la versión, me parece que en la 14 ya. En desarrollo está en la 14 y ahorita la estable es la 12, o sea, ya tiene muchos años, pues sí, mucha estabilidad, hay muchas librerías. De hecho, así como creo que es pues sí, posiblemente los lenguajes que tienen un ecosistema más nutrido, ¿no? Y se nota mucho en todo eso. También tenemos aplicaciones móviles, porque es posible, digamos, convertir el código de JavaScript a código pues, que lo pueda entender un iPhone o un Android. Entonces hay varias aplicaciones que están desarrolladas de ese modo. Y también en aplicaciones de escritorio, pues sí, tanto, por ejemplo, Visual Studio Code, ¿no? Que es un editor de texto muy popular, muy bueno también. Aplicaciones como Slack, WhatsApp. Muchas aplicaciones se desarrollan en JavaScript porque como tiene esta capacidad pues de ser comprendido, digamos, o interpretado por diversas plataformas, o sea, Linux o MacOS, Windows, todo eso, pues, permite como escribir el código una vez y no tener que hacer como escribirlo en diversos lenguajes, ¿no? Entonces, se ha utilizado esta capacidad de portabilidad que tiene JavaScript pues sí, que comenzó con los buscadores y se ha ido propagando pues a todos los demás ámbitos de la programación. Entonces, bueno, es un lenguaje que es muy funcional, ¿no? También hay que decirlo, soporta diversos paradigmas. Quizá ahorita es como, para una introducción es demasiado específico hablar de esos paradigmas, pero sí quizás es preciso notar que hay 3 paradigmas que son como muy populares o muy usados, que aparecen en los diversos lenguajes, son imperativo, orientado a objetos y funcional. Y estos 3 paradigmas están perfectamente soportados por JavaScript. Entonces eso también pues permite como que programadores de diversos lenguajes también se puedan acercar con relativa facilidad a JavaScript. A ver, sigamos. Bueno, como les decía, tenemos JavaScript en el frontend, ¿no? Este es el logotipo de React, que es un framework, digamos, una librería de código muy popular, desarrollada por Facebook. Tenemos también el servidor, Node. Y tenemos en las bases de datos, que es algo que no había tocado, pero que también hay bases de datos cuya manera de interacción
pues es a través de JavaScript, ¿no? Con la interfaz de JavaScript, y están construidas incluso en este lenguaje. Y bueno, pues sí, no sé, para los que no sepan qué es una base de datos, pues es básicamente como varias tablas de Excel, ¿no? Que están relacionadas. Y bueno, pues son fundamentales para todo tipo de interacciones, ¿no? Y bueno, pues pasemos un poco a esto, a los tipos de datos y variables. Y bueno, me gustaría para ello que me siguieran, ¿no? Entonces, si pudieran, no sé si todos ya instalaron Visual Studio Code, y también pues si tienen un navegador a la mano, que espero que sí. Entonces, pues lo primero que me gustaría es como mostrarles qué tan fácil es acceder a JavaScript, ¿no? Entonces, voy a abrir una nueva ventana y hola, hola. Sí, se escucha. Se cayó, bueno, no sé hace cuánto se cayó. Sí, de Hola. hecho te perdimos un poquito, pero ya te Sí, vemos. ¿dónde Si me quieres, igual quedé? apagar la cámara para... Sí, lo voy a apagar. Eh, ¿Me pueden decir cómo dónde quedé para retomar desde ahí? Les ibas a mostrar apenas, ¿no? Visual Studio para comenzar. Se cayó. Ok, casi, sí. Ok, les quería comentar como qué tan fácil es acceder a JavaScript, y lo podemos hacer. Bueno, el primer ejemplo sería pues directamente como sin necesidad de instalar ningún otro programa además de nuestro navegador, podemos abrir un tab, ¿no? Bueno, yo uso eh, Brave, pero está basado en Chrome. Y bueno, digamos que estamos en cualquier página, y si simplemente hacemos con clic derecho y le damos aquí en Inspect, que eso funciona creo que en todos los navegadores, pues vamos a abrir como, digamos, las herramientas del desarrollador, ¿no? Y podríamos dar aquí clic en la consola, y ya aquí estamos en un ámbito de JavaScript. Si quieres, compártenos tu Ah, pantalla nada más para verlo. sí, disculpen, Gracias. me saco de dónde está. Sí, bueno, entonces repito el procedimiento. Digamos que estoy aquí en cualquier página web, y yo puedo darle clic derecho, inspector, y vamos a acceder a las herramientas de desarrollador. Y le damos en consola, y aquí ya estamos en un ámbito donde JavaScript existe, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos hacer cualquier tipo de operación, como 5 más 5, y ya estamos en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, esto para mostrar que realmente estamos como en un nivel muy próximo, ¿no? Y de hecho yo podría interactuar con la página desde aquí, lo cual pues es como bastante interesante, y también es como que nos da, pues de algún modo, poderes, ¿no? Entonces, bueno, creo que es como una de las cosas que muestra como el valor de tener cierto conocimiento, ¿no? Con JavaScript, porque pues es como tener cierta formación, ¿no? En algo que ya va cada vez dominando más, o teniendo más presencia en el mundo, ¿no? Y en nuestra cultura. Entonces, pues bueno, más allá de eso, pues bueno, les quiero ahora como explicar cómo hacerlo en Visual Studio Code, que
como tengo entendido, pues todos deberían de tener instalado. Entonces, yo estoy aquí en una carpeta vacía que abrí. Digamos, pueden ustedes crear una carpeta y arrastrarla a Visual Studio Code y les va a poner como en una situación muy parecida, ¿no? Y una vez que estamos así, podemos dar clic derecho y darle New File. Entonces vamos a crear un index.html, ¿no? Que es como un archivo de HTML pues vacío, ¿no? El nombre index es como totalmente arbitrario, pero HTML pues es una extensión importante, ¿no? Y para crear digamos, como un template de HTML, podemos escribir HTML y nos va a aparecer esta ventana y le damos aquí en HTML5, un ejemplo de ahí, pero las otras funcionan igual. Y ya tenemos una especie de página, ¿no? Entonces, probemos abrirla, ¿no? Hay algo que en programación, como siempre, el primer comando que alguien escribe en un nuevo lenguaje que está aprendiendo, que es hola mundo. Entonces, podemos empezar con hola mundo en el HTML, ¿no? Y ahora, si damos clic derecho en el index.html, podemos decir que nos abra el folder y podemos abrir este archivo, ¿no? Y ya vamos a tener un HTML corriendo aquí, ¿no? Podemos también, yo les recomiendo siempre con JavaScript, abrir su inspector, ¿no? Y bueno, seleccionar la consola de preferencia, ¿no? Porque es donde vamos a estar viendo ahorita muchas de las cosas, ¿no? Entonces, no sé si voy muy rápido, me puedo detener un momento en lo que los demás copian, siguen. Si alguien tiene dudas, es un buen momento. Bueno, sigo. Ahora vamos a crear cada uno de estos, se llaman tags, ¿no? Entonces vamos a crear un tag que nos permite ejecutar código de JavaScript, porque no podemos poner JavaScript en cualquier lado de un archivo HTML, ¿no? Entonces creamos un tag de script y le damos tab y ya nos va a crear esto. Si le dan clic en el, digamos, en el que tenía este de arriba, no pasa nada. Es para importar archivos, pero podemos borrar esto, ¿no? Y aquí, adentro de este tag, que es aquí, vamos a poder también hacer código de JavaScript, ¿no? Entonces, pues también siguiendo la costumbre de los programadores, podemos hacer un hola mundo, ¿no? Ahora lo vamos a hacer con la primera función que vamos a conocer, que es una función fundamental para inspeccionar y para saber qué sucede con nuestro código, que se llama console.log, ¿no? Esta es una función, console.log. Ya les explicaré qué es el punto, qué son los paréntesis, pero por ahora sigamos así. Y también vamos a poner unas comillas, pueden ser comillas simples o comillas dobles, y escribimos, ¿no? Hola, mundo. Salvamos nuestro archivo y recargamos, ¿no? Pues recargar es un proceso muy, muy común, ¿no? Tanto que hay herramientas que lo hacen ya por nosotros. En fin, ¿no? Bueno, como podemos ver aquí ya aparece que nuestro código se ha evaluado y aquí la consola nos dice que se evaluó en la línea 12 de index.html, ¿no? Incluso si quisiéramos ver aquí, nos va a representar cómo lo está entendiendo el navegador. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Bien. Bueno, aquí ya tenemos como muchas cosas, ¿no? Que están sucediendo, muchas cosas nuevas. Tenemos esto, ¿no? Y a esto se le llama un string o cadena de texto, ¿no? Entonces este será el primer tipo que conozcamos, ¿no? String. ¿No? O cadena de texto, ¿no? La razón por la que se pone entre comillas es como para distinguirlo de todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí podríamos poner números, podemos poner símbolos, todo lo que queramos. Y
va a ser interpretado como puro texto, ¿no? A diferencia de ya como otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, si yo quisiera salvar esta cadena de texto, ¿no? Y usarla de diversas maneras, pues la puedo salvar en lo que llamamos una variable, ¿no? Entonces, una variable se escribe de esta manera, ¿no? Escribimos var, que es una palabra clave o palabra reservada, y luego le ponemos un nombre que nosotros queramos, ¿no? La condición es que empiece alfanuméricamente, ¿no? Pero después puede tener números o algunos símbolos. No voy a meter tanto en especificidad eso, pero bueno, podemos decir como saludo igual a hola mundo, ¿no? Y ahora viene lo interesante, ¿no? Que cuando hacemos esto, el igual nos permite asignar lo que está del lado derecho a esta palabra que nosotros pusimos, ¿no? Entonces podríamos usar ya aquí la variable saludo y va a significar lo mismo, ¿no? Tiene el mismo valor. Entonces, cuando hacemos eso, pues el console log sigue diciendo hola mundo, ¿no? Si yo, obviamente, solo para demostrarles, comentara esto, ya no hay nada. Y bueno, ¿para qué nos sirven las variables? Pues porque quizá podemos hacer distintas operaciones con ellas, ¿no? O quizá queremos, no sé, reservar como una parte de esto, ¿no? De nuestro saludo, ¿no? Como la parte hola, ¿no? O podría ser una parte muy extensa y decir, ok, quiero que ahorita me diga hola mundo o hola Diego, ¿no? Digamos hola Diego. Y entonces me va a decir hola Diego, pero quizá yo le puedo poner otras cosas, ¿no? Entonces permite hacer transformaciones donde mantenemos ciertas cosas, bueno, en este caso mantenemos el string y hacemos alguna otra operación que nos permite modificarlo, ¿no? O la vedu, ¿no? Etcétera, ¿no? Incluso podemos realizar operaciones más complejas, ¿no? Porque estos strings tienen, digamos, algo que se llaman métodos, y entonces podemos nosotros decir, ok, quiero hacerlo que todo sea en letras mayúsculas. Entonces hay un método que se llama uppercase, ¿no? Y entonces, cuando hago esto, pues voy a decir hola en mayúsculas. Y entonces aquí podemos empezar a ver cómo hay una similitud entre esto y esto, ¿no? Les voy a empezar a explicar. Un método es un cierto tipo de función que está como pegado a algún cierto tipo de dato, ¿no? Digamos, en este caso, a un string. Y para todo string vamos a tener un método que se llama punto to uppercase, ¿no? Y cuando decimos punto to uppercase y el paréntesis nos permite ejecutar ese método. Entonces, dependiendo de cómo esté creado el método, pues vamos a tener un resultado, ¿no? Incluso si yo quito esto, si yo quito los paréntesis, ya no voy a ejecutarlo, ¿no? Entonces yo lo quito y tengo la función como tal, ¿no? Simplemente esto me está logueando la función. Ahorita vamos a ver cómo crear nuestras propias funciones. Pero bueno, esta es una de las cosas, ¿no? Que podemos hacer. Bueno, ¿qué otros tipos de datos tenemos? Pues tenemos los números, ¿no? Entonces tenemos números. Y podemos tener así como var, como mi primer número. Y pues es el 1, ¿no? Entonces tenemos mi primer número. Bueno, en realidad es el 0, ¿no? Podemos comenzar del 0 y en la programación se comienza normalmente del 0. Entonces, lo mismo asignamos un número a una variable y la podemos usar, ¿no? Y podemos realizar también operaciones. Como vieron aquí arriba, yo podía hacer una especie de suma, ¿no?
Y la suma en el caso de los strings es unir dos strings, pero la suma en el caso de los números es, no sé, unir dos números, ¿no? Sumarlos, en este caso. Obviamente, los strings no tienen multiplicación, pero aquí sí tenemos multiplicación, tendremos 0, división, ¿no? Tendremos infinito. 0. Bueno, aquí 0. Tenemos otro tipo de operaciones, ¿no? Tenemos exponenciación. Pero vamos a ponerle otro número porque si no, no tiene caso exponenciarlo, ¿no? La exponenciación es con 2 asteriscos. Y bueno, tenemos incluso otros tipos de operaciones, pero bueno, estas serían como algunas de las básicas, ¿no? También faltó la resta. ¿Qué más tenemos? Tenemos valores de verdad, ¿no? Booleanos se llaman, ¿no? ¿No? Un valor de verdad, pues, ¿cuáles son? ¿Es verdadero o falso, no? Es como totalmente binario, ¿no? En ciertos lenguajes es 0 y 1, ¿no? Para el código binario es 0 y 1, pero básicamente cualquier cosa que tenga solo dos posibilidades, pues es un valor de verdad. Entonces, bueno, pues tendríamos como, vamos a probar así como verdadero, ¿no? Puedo escribir aquí, vamos a hacerlo en la consola ahora. True, ¿no? Es true, false. Es falso. Y podemos también hacer ciertas operaciones, ¿no? Vamos a poner var t es igual a true, var f igual a false, ¿no? Entonces, digamos, en las operaciones de lógica booleana, quizá yo tengo como, ¿qué podemos decir como un ejemplo, no? Si yo dijera como, soy hombre y millonario, ¿no? Pues quizás eso no es verdad, ¿no? Porque depende, si yo fuera hombre pero no soy millonario, esa frase no sería verdad. Si yo dijera soy hombre o millonario, eso sería verdad porque pues, si soy hombre, pues es verdad. Si soy millonario, también es verdad. Y si soy pues hombre y millonario, también sería verdad, ¿no? Entonces, digamos como H o M, ¿no? O hombre. Okay. Entonces se puede hacer como H o M. Disculpen el ejemplo. Bueno, pues esto nos va a dar como un valor de verdad. Salvar. Nos dice falso, ¿no? Porque millonario es falso, ¿no? Si yo tuviera falso y falso, ¿no? Tendría falso. El único caso donde yo es verdadero, pues es true, ¿no? También tenemos el operador, este es y, ¿no? Digamos, vamos a ponerlo acá como un comentario. Por cierto, cuando yo pongo dos líneas, este código no se evalúa, el código de esta línea, ¿no? Entonces, y es, lo vamos a llamar así, ¿no? Y, o digamos, conjunción, ¿no? Solo cuando todas las partes de ese enunciado son verdaderas, entonces tenemos verdadero, ¿no? Tenemos también el o la disyunción, ¿no? Solo, o sea, cuando al menos una, ¿no? Y la disyunción se ve así, ¿no? Con dos barritas, ¿no? Hay que buscarla en el teclado para encontrarlas, pero ya no se acostumbra luego, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esto y esto, pero una fuera falsa, pues aún así nuestro enunciado sería verdadero, ¿no? Pero si ambos son falsos, que es el único caso, entonces es falso, ¿no? Pero solo cuando los dos son falsos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos como igualdad estricta, ¿no? Que son ciertas operaciones que
no toman booleanos, pero que arrojan booleanos, ¿no? Como si yo dijera, vamos a decir 2 es igual, se escribe con 2, así, a mi primer número, ¿no? Y bueno, ya mi primer número pues ya es 2, ya cambió. Pero eso es verdadero, ¿no? Porque 2, este 2 que está aquí, es exactamente igual a este 2 que está acá, ¿no? Entonces, esto se le llama igualdad no estricta, ¿no? Ahorita les voy a decir por qué no es estricta, ¿no? Y esta no es tan recomendada, ¿no? Justamente porque no es estricta, ¿no? Y esta es igualdad estricta. Esta es recomendada. Bueno, ¿por qué esta es igualdad no estricta? Porque si yo pusiera un string 2, ¿no? Este es un string 2, y estoy diciendo es exactamente, bueno, es igual a el número 2, JavaScript me va a decir en este caso que sí, ¿no? Sí, bueno, dice que es verdadero, ¿no? Pero si yo agrego como un tercero, me va a decir que no. Y esto es porque cuando tenemos igualdad no estricta, lo que hace JavaScript es tratar de que los dos tipos, digamos el tipo string y el tipo número, sean el mismo, ¿no? Entonces trata de convertir uno en el otro y ver si así es posible como encontrar esa igualdad. Mientras que la igualdad estricta sí toma en cuenta los tipos, ¿no? Ponerle acá. Ok. Bueno, también tenemos como algo que representa la nada, ¿no? Entonces, la nada se puede representar con algo que se llama null, ¿no? Y pues básicamente si yo escribo aquí null, nada, pues me va a dar null, ¿no? Este valor se usa justamente para representar cuando algo está, pues sí, está ausente, ¿no? Quizá no lo vamos a ver en ninguna variable así definida como null, pero les voy a enseñar ahorita más adelante como ciertas situaciones donde null tiene cierta importancia, ¿no? Y tenemos algo que también es como algo que es parecido a null, pero ligeramente distinto, ¿no? Que es como lo no definido, ¿no? Y lo no definido es algo a lo que no le asigno nada, ¿no? Entonces, si yo pongo no definido, va a decir undefined, ¿no? Estos tipos son, de algún modo, iguales, ¿no? Es verdadero, pero veamos. Son falsos cuando no, casi como somos la igualdad estricta, ¿no? Digamos que la distinción es sutil. Normalmente null es como cuando intencionalmente ponemos ahí ese valor. Decimos, no, o sea, yo estoy consciente de que esto no está definido y quiero que se marque así, entonces usamos null. Y cuando cuando no lo definimos, pues bueno, nos va a decir undefined, ¿no? Entonces eso nos ayuda a orientarnos a si de pronto tenemos un valor undefined, sabemos que no es intencional, ¿no? Entonces, una cosa como de la práctica, pero bueno, no es como algo como requerido en el lenguaje, ¿no? Incluso podemos asignar undefined aquí. También existe, ¿no? Se puede asignar. Pero bueno, como una práctica es bueno, como si queremos decir que algo no está, usar null, y si no, undefined, ¿no? Y vamos a ver ahorita dónde aparece undefined, ¿no? Porque sí aparece en muchas partes, hay como
así como un lugar común, de un error muy común que es undefined is not a function, ¿no? Entonces, un error muy típico en JavaScript y, bueno, ahorita les explicaré cómo ubicarnos ahí, ¿no? Bien. Estos son lo que podemos llamar los tipos básicos o los primitivos, ¿no? Son como tipos que realmente no son como átomos, ¿no? Y con esos átomos pues vamos a formar moléculas, ¿no? Que son como estructuras más complejas. Y bueno, básicamente hay dos tipos de estructuras, de este tipo de estructuras más complejas. Uno es la lista, que es más estrictamente llamado arreglo, o array, ¿no? En inglés. Normalmente lo van a ver referido como arreglo o array, pero para aquellos que en su primera aproximación a un lenguaje, pues bueno, pensarlo como una lista es tal cual, ¿no? ¿No? Como yo puedo tener una lista del mandado, ¿no? Y entonces, pues, vamos a tener quizá unas manzanas, ¿no? Puedo tener leche, ¿no? Etcétera, ¿no? Podría tener también cosas que, o sea, digamos como elementos diversos en una lista, ¿no? Un número, un valor booleano, ¿no? Y aquí ya no sería el mandado y otras cosas, ¿no? Y aquí ya es donde empezamos como a entrar en un terreno, pues sí, ya más interesante, ¿no? Al programar, porque a partir de puras estructuras primitivas es muy difícil hacer algo, pero ya con listas ya se abren las posibilidades enormemente, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a poner mandado y otras cosas aquí para mostrar, ¿no? Ya es más interesante también lo que nos loguea Chrome, ¿no? Lo podemos aquí inspeccionar, ¿no? Y nos va a decir aquí hay estos números son los índices, ¿no? Los índices son como el lugar que ocupa en el array, ¿no? Entonces, este ocupa el lugar 0 porque empezamos desde el 0. Luego tenemos el número 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Así podemos tener arrays inmensos. Y bueno, ahí está la propiedad que es length, que nos dice cuántos elementos hay en ese array o de qué tamaño es ese array, porque incluso puede haber arrays que de pronto no tengan todos los elementos, ¿no? Esto ya es como una cosa más particular de JavaScript, pero si pusiera aquí muchas comas, vamos a tener un array más extenso, pero con varios lugares vacíos, ¿no? Nos dice aquí empty, hay 4 lugares, ¿no? Realmente es una situación muy rara, ¿no? Como nunca es necesario usarlo, yo nunca lo he usado, pero es posible en JavaScript, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con una lista? Pues podemos, primero que nada, acceder a los elementos, ¿no? Entonces, pues yo puedo acceder a un elemento, ¿no? Puedo acceder al segundo elemento, ¿no? Puedo acceder como al último elemento, ¿no? Primero, por ejemplo, les voy a mostrar, si yo hago length, ¿no? Pues voy a tener el último, bueno, más bien el largo de mi array, ¿no? Yo sé que aquí, pues, mi array es como 0, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, siempre que yo quiera acceder al último elemento, pues yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo poner esto así, puedo poner con mis corchetes que van a seleccionar un elemento y le resto 1, ¿no? Siempre le voy a restar 1. Y eso ya me va a dar siempre el último elemento del array, ¿no? Que en este caso es true. Vamos a ponerle aquí como soy el último. Entonces, bueno, de algún modo siempre sabemos cómo acceder al primer elemento y al último, ¿no? Porque el primer elemento es 0 y el último es el length de ese array menos 1, ¿no? Y aquí podemos ver también una de las utilidades de tenerlo salvado como una variable, ¿no? Que podemos referirnos a ella. ¿Qué otra cosa se puede hacer en un array? Pues se pueden iterar, ¿no? Ahorita no voy a profundizar tanto en esto, pero hay una función que se llama for each, ¿no? Entonces vamos a poner un dado, for each, ¿no? Y simplemente le pasamos la función, ¿no? Sin tener que llamarla.
¿no? Esta función se va a encargar de llamarla por nosotros, ¿no? Entonces, vamos a salvarlo y esta función nos va a loguear como todos los elementos del array, ¿no? Perdón, aquí hace otras cosas, había olvidado que hacía esto. Pero bueno, o sea, nomás porque le pasa pasa tanto cada uno de los elementos, como el índice, como el array total, ¿no? Pasa se llaman 3 argumentos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a nada más tomar el primer argumento, ¿no? Que llamémoslo A. O el elemento, ¿no? Vamos a ponerlo así, como elemento. Y lo pasamos acá, y más bien lo hacemos explícito, que solo queremos pasarle el primer el primer argumento de la función, ¿no? Entonces hacemos esto y ya tenemos como se loguea cada uno de nuestros elementos del array por separado, ¿no? Entonces, iterar un array es ir como uno por uno de los elementos del array y pues bueno, hay varias sintaxis, hay muchas maneras de hacerlo porque es como algo que es muy, muy habitual, ¿no? Como programadores. Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera, vamos a mostrar otra forma de iterar, ¿no? Filter, ¿no? Y filter lo que hace es como decir, ok, si cumple un cierto ¿cómo decirlo? Una cierta condición, entonces ese elemento lo vamos a mantener y si no vamos a quitarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir type of, ¿no? Esto nos va a decir qué tipo es. Y le decimos type of elemento es igual a string, ¿no? Y entonces nos va a quitar de esto, ¿no? Pero vamos a decir como solo strings, ¿no? Vamos a poner una variable. Y vamos a pasarla acá. Entonces ya tenemos un array que, digamos, es un poco más puro, ¿no? Porque solo tiene los elementos que son de tipo string. Podemos hacer al revés, ¿no? También type of number. Y pues bueno, tendremos el resultado opuesto. Y obviamente si dijéramos como type of boolean, pues no vamos a tener nada, porque no hay ningún booleano. Pues dejémoslo aquí, ¿no? Type of string. Entonces, bueno, aquí ya estamos viendo como un poco más de complejidad, ¿no? Ahorita al final, pues me gustaría como mostrarles un ejemplo más real, ¿no? De cómo podríamos usar algo como filter, que es, pues sí, básico, ¿no? Y bueno, me gustaría también mostrarles una manera también de iterar la lista, otra más que también es muy común. Es como muy común también para gente que viene de otros lenguajes, puede que sean más familiarizados con esta, que es un loop, ¿no? Tenemos un for loop, se llama. Entonces, bueno, si escribimos for en nuestro editor, y va a salir la pantallita esta, y seleccionamos for loop, y ya tenemos, pues ya nos prepara un loop, ¿no? Como una especie de template. Entonces, bueno, digamos que aquí tenemos el índice, vamos a cambiar esto por variable, para no confundir por ahora. Y aquí puede pasar algo, ¿no? Entonces, digamos, el array, pues nuestro array va a ser ¿no? Porque vamos a iterar el array que ya tenemos. Y esto quiere decir, bueno, lo que quiere decir es empezamos en el índice 0, ¿no? Luego vamos a iterar siempre y cuando el índice sea menor al largo del array y cada iteración vamos a subirle 1 a index, ¿no? Vamos a incrementar index. Y aquí podemos entonces poner, por ejemplo, algo así como que es muy típico. Console log,
mandado y otras cosas, ¿no? Vamos a hacerlo así, y el index, ¿no? Ahorita vamos a hacer algo más divertido, tal vez, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la misma iteración, ¿no? Pero quizá, por ejemplo, queremos como más bien unir todas las cosas, ¿no? Entonces podemos como tener un resultado, ¿no? Var el mandado como string, ¿no? Y entonces vamos a inicializar nuestro mandado como un string vacío y vamos a ir concatenando con cada iteración las cosas del mandado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el mandado como string, lo vamos a estar mutando, ¿no? Y eso quiere decir que vamos a estar cambiando el valor de esta variable, ¿no? Porque es algo que no hemos visto, pero se pueden reasignar las variables, ¿no? Y aquí vamos a tomar el valor anterior, vamos a tomar el índice de cada uno de estos elementos y vamos a concatenarlos, ¿no? Y vamos a concatenarlos también, digamos, con una coma para que estén separados de algún modo, ¿no? Hay mejores maneras de hacerlo, antes voy a mostrar otro, pero bueno, esto es una situación, ¿no? Que podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, hacemos esto y tenemos esto. Pues bueno, tenemos ya esto, ¿no? Bueno, esto tiene sus detallitos que aquí la coma viene al principio y así, pero bueno, eso no es ahorita tan importante resolver. Veamos otro ejemplo, ¿no? Si por ejemplo aquí en vez de tener esto, tenemos una lista de números, ¿no? Digamos como los precios del mandado, y queremos sumar el total, ¿no? Pues también lo podemos hacer básicamente de la misma manera, ¿no? Es como casi un patrón que nos vamos a cambiar unas cuantas cosas, ¿no? Sobre todo, pues quitar aquí como las comas, que no tiene caso. Y entonces vamos a iterar cada uno de estos y se van a sumar, ¿no? Nuestro total. Y entonces, bueno, pues bueno, ya tenemos... ¿Qué dice? Aquí está, ¿no? Hay que poner aquí los precios más bien. Se me fue. Precios, ¿no? Y entonces ya. Tenemos nuestros precios. Y tenemos la suma, pero aquí está pensando que es un string. ¿Por qué? Porque dijimos que esto es un string, ¿no? Entonces, como les decía, JavaScript hace coerción, ¿no? Y trata de convertir las cosas para, digamos, no explotar, ¿no? No decir, pues, ¿cómo sumo un número y un string? Pues no puedo, convierto los números en string, ¿no? Que aquí está como el 10, 20, 30. Eso es un error común en JavaScript, como acaban de ver. Pero bueno, es fácil de cachar, ¿no? Y en ese caso, pues más bien vamos a inicializar nuestra variable con un 0, ¿no? Porque pues, el precio empieza en 0 y ya tenemos algo que ahora sí tiene sentido, ¿no? 110.50, ¿no? Bueno, sí, básicamente las listas se van a iterar, ¿no? ¿Qué tipos de listas encontramos normalmente? Pues vamos a encontrar como una lista de usuarios, ¿no? Vamos a encontrar como, pues sí, una lista de... ¿qué más? Se me fue la palabra. Pues en cualquier tipo de elementos, ¿no? O sea, una lista de productos, un inventario, etcétera, ¿no? Y vamos a hacer siempre cosas con ellos, ¿no? Podemos tener incluso listas como de HTML, etcétera, ¿no? Todo tipo de listas. Y vamos a siempre realizar diferentes operaciones. Entonces, métodos como filter nos ayudan a hacer operaciones o como sintaxis del tipo de un loop, pues nos van a permitir también hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es como las listas, ¿no? Cabe decir también que a la lista, bueno, como les dije, se puede poner todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, una lista incluso puede estar hecha de listas, ¿no? Por ejemplo, es como una especie de matriz, pero también podemos tener como, no sé, ¿no? A cada rato salen listas de listas, ¿no? Ahorita no voy a meterme ahí, pero bueno, es posible tener cualquier tipo de cosas, ¿no? Es importante.
Y bueno, ahora veamos lo que se llaman objetos, ¿no? Y aquí también es importante decir, el objeto es como el bloque fundamental de JavaScript, ¿no? No lo he hecho tan explícito, pero de algún modo JavaScript está hecho todo el tiempo de lenguajes, ¿no? Incluso, digo, de objetos. Incluso como los primitivos, JavaScript los entiende o los comprende como objetos, ¿no? Vamos a ver ahorita algunos objetos. No es necesario que ahorita entiendan como a profundidad esto que acabo de decir, pero van a ver por qué es posible, ¿no? Ya hemos visto un poco el caso del string como un objeto y hay otros, ¿no? Ahorita vamos a verlos. Entonces, bueno, ¿qué es un objeto? ¿O cuál es la sintaxis básica de un objeto? Hay también varias maneras de crearlos, pero la manera así como fundamental es esta, ¿no? Vamos a crear a una persona que es como un tipo básico, ¿no? Entonces, digamos como nombre, digamos Judith Butler, ¿no? ¿No? Y vamos a poner otros casos, ahorita les explico, ¿no? Digamos profesión, para que vean, ¿no? Profesión, filósofa, ¿no? Edad, no sé, pero podemos tener, vamos a suponer que tiene 53 años. Digamos como, digamos, ¿qué otra cosa? Digamos, humano, ¿no? ¿no? Es un ser humano, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es un objeto? La sintaxis básica son las llavecitas, ¿no? Estas llavecitas que contienen pares de, digamos, palabras o de valores, ¿no? De este lado tenemos una especie de como de string o de también pues como de símbolos, digamos, son estos. Y tenemos del otro lado un valor que puede ser de cualquier tipo. Entonces, lo que hace es como asociar este valor, que los podemos llamar llaves, con esto que se llama un valor, ¿no? Llaves y valores, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Entonces, ¿no? Lo van a encontrar como en inglés key value pairs, ¿no? Es una manera de entenderlo. El objeto. Entonces, digamos como, si yo quisiera, vamos a primero ver a la persona como tal. Tenemos aquí ya a la persona, ¿no? Y bueno, lo podemos inspeccionar y vemos aquí también que se nos muestra casi como se ve en el lenguaje, ¿no? Pero si yo quisiera, digamos, como acceder y decir, ok, dame el nombre de esta persona, pues yo voy a hacer punto nombre, ¿no? Y entonces tenemos Judith Butler. Y aquí es como donde yo les decía que todo lo que muchas de las cosas que hemos visto son objetos, ¿no? Porque todo lo que se accede en JavaScript como punto algo es es un objeto, ¿no? Entonces, pues bueno, cada una de estas cosas, ¿no? Los arrays tienen esta propiedad de ser como objetos. El string, ¿no? Cuando vimos como el to uppercase, también, ¿no? Los números también tienen métodos, ¿no? Por ejemplo, si será mi primer número aquí, lo podemos poner y le pongo punto, me va a decir algo, ¿no? Entonces quizá como lo puedo convertir en un string y ya lo convierto, ¿no? Los métodos solo son como funciones que están asociadas aquí como el valor, ¿no? De la llave. Entonces llamamos a la función. Ahorita vamos a ver funciones. Entonces, bueno, ¿no? Los objetos nos permiten como modelar todo aquello que digamos, como algo que tiene un lado que es fijo, digamos, o que puede definir a muchas cosas, pero que no conocemos como su cualidad particular, ¿no? O sea, digamos, como
todas las personas tienen un nombre, pero no sabemos cuál es el nombre, ¿no? Entonces, de este lado, que es fijo, que sabemos, tenemos nombre, y de aquí tenemos varias cosas distintas, ¿no? Y entonces, por eso, yo podría acceder a, si tuviera muchas personas, ¿no? En mi código, puedo acceder a los nombres de todas ellas porque la llave me permite encontrarlos, ¿no? A mí es importante, pues, no importa el orden, ¿no? Si yo hiciera esto, sigue siendo posible acceder, ¿no? Y bueno, pues también una lista puede haber una lista de personas, ¿no? Entonces, pues yo podría tener como varios, ¿no? Varias personas aquí en mi lista. Entonces, pues hagamos una lista de personas, ¿no? Entonces pongamos a Judith Butler. Aquí las podemos poner. Vamos a Donna Haraway, ¿no? Las filósofas. Donna Haraway, ¿no? Y Donna Haraway, pues es como posthumanista, entonces es como quizá, vamos a ponerle null, ¿no? O undefined. Aquí sí podemos poner intencionalmente un undefined, porque quizá ya no se identificaría, ¿no? Como quizás si yo pusiera aquí género, Judith Butler no se identificaría, ¿no? Pero bueno, no importa eso. Entonces, pues bueno, también podemos ver que un loop o un filter nos permite iterar, ¿no? Como y encontrar ciertas personas, ¿no? Digamos, como pensamos que queremos buscar entre estas personas, pues a las personas menores de, vamos a poner que Judith Butler tiene 49 y queremos a las menores de 49, ¿no? Entonces yo podría hacer como personas.filter y pues tenemos aquí, nos va a iterar cada una de estas personas, persona, y le vamos a preguntar a persona.edad menor que 50, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos regresa una lista que tiene solamente a Judith Butler, ¿no? Bueno, hasta aquí ya he avanzado bastante. Quisiera saber si alguien tiene dudas con lo que he mostrado. Todavía faltan funciones y otras, pero creo que es buen momento para parar porque terminamos con, digamos, las estructuras de datos, ¿no? Ok, creo que no hay preguntas. Bien, voy a proseguir con las funciones. Bueno, funciones, ¿no? Funciones las hay, yo pienso, de dos tipos, ¿no? Hay funciones que procesan, ¿no? Vamos a ponerle así, funciones que hacen procesos, ¿no? Digamos, transforman algo, ¿no? Transforman un dato en otro. Y hay funciones que tienen, digamos, ¿cómo decirlo? Como tienen efectos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que realmente no, nuestra intención es transformar algo, sino hacer que algo suceda, ¿no? Entonces, en JavaScript no hay una distinción real de esto, pero bueno, es como, para mí sí es importante, es muy importante hacer énfasis en esto porque creo que es como una buena manera de conceptualizar como los dos tipos de situaciones. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo muy claro, ¿no? Tenemos una función que es filter, ¿no? Bueno, sí, un método que es filter, que recibe una función, ¿no? Y esta función transforma un dato, ¿no? La edad, la persona, o sea, toma una persona y devuelve un booleano, ¿no? Y dice, ¿es verdadero o es falso? ¿No? Y si es verdadero, se queda en el array, y si es falso, se va del array, ¿no? Entonces está transformando, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta función que transforma un dato de una persona
a un booleano, y por otro lado tenemos el filter, que transforma un array en otro array, ¿no? Un array de 2 elementos a un array de un solo elemento. ¿No? Y tenemos esta otra función, console.log, ¿no? Que lo que hace es tiene un efecto, ¿no? Esta ya no procesa nada, solamente tiene un efecto y el efecto es poner ese valor en la consola, ¿no? Entonces, bueno, yo me gusta hacer énfasis en esto porque pienso que cuando uno como está haciendo arquitectura en su software, o sea, está organizando su código y está razonando las cosas, es muy importante para mí separar los procesos de los efectos, ¿no? Y procurar que los efectos estén como en las orillas de mis procesos. Es decir, que estén o muy al principio, ¿no? Digamos, para obtener datos, ¿no? Si yo hago una llamada a una base de datos, eso es un efecto porque quiero que suceda, que aparezcan datos en mi código, ¿no? En mi programa, o suceden al final, ¿no? Que es, digamos, quiero mostrar los datos en la pantalla de algún modo. Entonces, a mí me gusta mucho procurar ponerlos en un lado o en otro, ¿no? Eso creo que quizá hará sentido a quienes ya tienen más experiencia programando. Yo pienso que es como una manera que permite razonar, ¿no? Que ayuda como a tener más claridad en lo que uno hace. Bueno, esa es mi experiencia, quizá, obviamente, pues hay quienes lo hacen de otras maneras, ¿no? Pero bueno, es mi recomendación. Entonces, bueno, vamos a ver. Las funciones tienen, les voy a mostrar dos sintaxis. Una porque yo ya la usé y la otra porque es como la más antigua, ¿no? Son sintaxis que han ido como desarrollándose con el tiempo. Pero vamos a ver la primera, ¿no? La primera es así, function, ¿no? Es la palabra clave function en vez de var, ¿no? Y podemos decir como, ok, que una función que, digamos, pues sí, que nos dé el nombre, ¿no? Normalmente como se escribe en get, ¿no? Cuando tenemos, es por convención, como get name o get nombre, ¿no? Y vamos a decir, pues recibe una persona, ¿no? Y, pues bueno, que regresa, ¿no? Es decir, como la entrada y la salida de nuestro proceso, pues bueno, lo que va a hacer es persona.nombre, ¿no? Y voy a mostrarles, este es un proceso, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Es un proceso, ¿no? Y lo que es importante aquí destacar es el return, ¿no? Si tiene return, por lo general es un proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que tiene una entrada y una salida. Si no le ponemos return, no hay salida. Ahorita les muestro, ¿no? Es un proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues bueno, vamos a tomar hacer un console log. ¿No? De get nombre, ¿no? Y vamos a poner la entrada de la persona, que es con el edit butler, y esto nos tiene que devolver el nombre, ¿no? Entonces, pues sí, aquí está el nombre, ¿no? Si yo le quitara esto, pues bueno, es undefined porque la función sin el return no devuelve nada, ¿no? Y normalmente cuando queremos un efecto, no queremos devolver nada, ¿no? Queremos ya nada más que suceda el efecto hacia afuera, ¿no? Digamos hacia la ventana, que sería esta parte, ¿no? O en otras partes del programa, ¿no? Quizá como mandar algo a un servidor, etc. Pero bueno, esta es una función que por su propio nombre es un proceso, ¿no? Y ahora, por ejemplo, podríamos como crear una función, ¿no? Que sea un efecto, ¿no? Entonces, function, ¿no? Que sea, digamos, saludar, ¿no? Y recibe a la persona, ¿no? Quizá podemos, lo va a complejizar lo va a complejizar un poquito, porque quiero que vean, ¿no? O sea, lo que sucede aquí adentro es el cuerpo de la función, ¿no? Se llama cuerpo de la función. Y aquí puede haber un sinnúmero de procesos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, digamos,
vamos a sacar el nombre de la persona, ¿no? Entonces, get nombre, persona, ¿no? Digamos que tenemos otra variable, solo por hacer un poquito más de líneas de código. Saludo, ¿no? El saludo va a ser hola, ¿no? Hola, querida. Y vamos a dejar así el saludo, ¿no? Vamos a poner ya de una vez todo el saludo, ¿no? Más nombre, ¿no? Ya no hacer tampoco claro. Y al final hacemos un console log, ¿no? Que es como lo que hemos estado usando, como la función que simboliza ahorita todos nuestros efectos secundarios, ¿no? Hay muchas más, pero ahorita pues vamos a usar esta porque es como la más básica, ¿no? Esta también es una función. Entonces, saludo, ¿no? Y hacemos esto y ya está. ¿No? ¿No saludo? ¿Por qué no saludo? Pues a lo que es importante, ¿no? Una cosa es la definición de la función, ¿no? Aquí la estamos definiendo. Y otra cosa es llamar una función, ¿no? Llamar una función es lo que hemos estado haciendo con los paréntesis, ¿no? Entonces, hacemos saludar, y pasamos la persona, ¿no? Esto que estoy poniendo aquí entre paréntesis es un argumento, ¿no? Y lo que quiere decir es como, bueno, aquí en la definición estos son totalmente distintos, ¿no? Este de aquí y este de acá. Pero bueno, tiene el mismo nombre. Pero cuando uno lo escribe aquí en estos paréntesis de la definición, lo que quiere decir es como estoy definiendo una entrada, ¿no? Estoy marcando la entrada. Y aquí, pues bueno, ya esto es, o sea, no importa como lo que yo haya, bueno, dependiendo de lo que yo haya puesto aquí, pues va a suceder algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, en este caso estoy poniendo persona, ¿no? Pero podría poner, por ejemplo, personas 1, personas 1, y vamos a tener como otra entrada distinta, ¿no? Entonces ya en este caso, pues se va a saludar a Donna Haraway. Ok. Y ahora les voy a mostrar la otra sintaxis, que es la que ya está usando con los filters, ¿no? Y la está usando porque lo que la caracteriza es su brevedad, ¿no? Entonces vamos a decir, pues esta es una función como, que sea como saludar efusivamente, ¿no? Y también recibe a una persona. O bueno, vamos a ponerle a saludar 2, ¿no? Y entonces aquí podemos decir como, ¿será efusivo? ¿No? Como una pregunta. O podemos poner signos de interrogación, pero pensémoslo, ¿no? Normalmente la convención es como is, no sé cómo se diría efusivo, ¿no? Es efusivo, ¿no? Pero vamos a dejarlo como en español, ¿no? Será efusivo, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a como también complexizar un poquito más, ¿no? Este saludo 2, pues bueno, ¿qué va a hacer? Digamos que vamos a poner una variable que se llama efusividad. Y vamos a introducir algo que son condicionales, ¿no? Entonces, como vamos a pasar un booleano aquí, ¿no? Como segundo argumento de la función, va a ser un booleano de si es verdadero, pues va, digamos, como a ponerle signos de adivinación, y si no, le vamos a poner, no le vamos a poner nada, ¿no? Y entonces vamos a hacer algo que sea un if, ¿no? ¿Y qué nos trae? Vamos a decir, pues, si es efusivo, entonces, lo que va en este primer bloque de código, me desvié un poquito, ahorita les termino la sintaxis de esta segunda, porque lo complejicé. Vamos a decir, efusividad es igual a 3 signos de interrogación, ¿no? Y aquí lo podemos asignar como una string vacío, ¿no? Y entonces podemos como también agregar aquí la efusividad.
Así, ¿no? Pero bueno, aquí me desvío un poquito, entonces quiero como nada más reescribir algo de esta segunda sintaxis, ¿no? Ahorita la voy a reescribir porque me desvío un poco, ¿no? Entonces lo voy a cortar aquí brevemente. Entonces, bueno, la sintaxis esta es una función, pero es como una especie de valor que se asigna a una variable, ¿no? También podemos asignar funciones a variables. Y aquí es como la sintaxis muy, muy somera, ¿no? Ya no es que le damos función, solo vamos a poner unos paréntesis seguidos de una flecha y luego de nuestro bloque, ¿no? Hay algunas variaciones en esto, pero en este caso vamos a dejarlo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya tenemos una función que ya no le agrego el cuerpo y ya haría como este segundo cuestión, ¿no? Entonces, si yo hiciera saludar 2, personas 0, ¿no? Y vamos a decirle que sí. Y luego la persona 1, pues no tanto, ¿no? Ok. Entonces, bueno, espero que me estén siguiendo. Y bueno, profundizar un poquito más en esto, ¿no? Este es un bloque de ifs, ¿no? Podría ser que también, por ejemplo, tuviéramos como un else, ¿no? En este bloque de ifs, bueno, la sintaxis es como vemos, if, paréntesis, aquí hay un booleano, o a lo que sea parecido a un booleano, o sea, podríamos decir como si efusivo es igual a true, ¿no? Sería así como ser como demasiado reiterativos en eso, ¿no? Porque aquí vamos a pasar un booleano, si true es igual a true, o si fuéramos peores, digamos, si le da, ¿no? Algo que fuera. Entonces, esto, ¿no? Else, pues, efusividad es igual a un punto, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, ya tenemos como... ¿dónde está este saludo? Creo que se me va por un saludo que ya no quiero tener, pero bueno. Bueno, ¿no? Esta sintaxis normalmente yo la uso ahorita para tener un efecto secundario, pero normalmente se usa para procesos, ¿no? La razón es porque, si recuerdan esta función, aquí tenemos paréntesis, ¿no? No lo tenemos ni siquiera que asignar a un valor, pero podríamos. Tenemos paréntesis, flechita y cuerpo, ¿no? Cuerpo de la función. Entonces, bueno, lo voy a mostrar, ¿no? Como var es mayor, es menor de 50. Y entonces, así, ¿no? Podemos asignarla y la podemos usar en nuestro filter, ¿no? Y esta, también la otra propiedad es que tiene como un return implícito, ¿no? O sea, si nosotros no ponemos estas llaves que van, la que va de aquí a acá, va a asumir que solamente tenemos como una sola línea, un solo statement, y ese statement va a regresar un valor, ¿no? Entonces, en este caso, pues asume que regresa un booleano, ¿no? Y así, ¿no? Esto es exactamente equivalente de hacer esto, ¿no? Y poner un return acá. ¿No? Y tendríamos el mismo valor. Pero si le quitáramos este return, pues como las otras, como tiene las llaves, ¿no? Ya no va a regresar nada. Y tendríamos un array vacío, ¿no? Porque está regresando puros undefined, que JavaScript, como les digo, hace coerción de los datos y dice a undefined, ¿a qué se parece más? ¿A verdadero o falso? Pues a falso, ¿no? Entonces decide que todos los valores son falsos, ¿no?